Bienvenidos todos a este encuentro centroamericano. Para nosotros es un honor tener hoy con nosotros a la profesora Jordania Corrales, exatleta de la selección de Cuba. Realmente agradecemos mucho a la Confederación Centroamericana por el apoyo que nos está dando como disciplina de gimnasia rítmica, y también agradecemos muchísimo a Jordania por este pequeño espacio que nos está brindando el día de hoy. Estábamos esperando la presencia de la presidenta de Centroamérica, más creo que no ha podido ingresar. Entonces, agradezco primero a Jordania por, como lo repito, por este espacio y por haber aceptado mi invitación también. Gracias a don Carlos Herrera, que siempre está pues pendiente de todas estas reuniones virtuales que últimamente nos acercan un poco más. Y gracias a todas las personas que están ingresando y que se interesaron por esta actividad. Quiero, antes de comenzar, hablar un poco sobre la trayectoria de la profesora Jordania, la cual fue atleta de la selección de Cuba desde el año 85 hasta el 2001. Fue campeona nacional durante 8 años consecutivos, campeona panamericana en Mar del Plata 95 y reina de estos Juegos, campeona panamericana en Medellín 97, primera campeona centroamericana y del Caribe Maracaibo, Venezuela en el 98, donde fue coronada como la reina de los Juegos, medallista de bronce y plata en individual y en conjunto en el Panamericano de Winnipeg, Canadá en el 99, finalista en el torneo Julieta Chismanova en Bulgaria, donde también fue premiada como la gimnasta más elegante y más expresiva del torneo. Participó en 2 mundiales, Alemania 97, y actualmente es entrenadora de la selección del Club de Risaralda en Colombia, donde también ha tenido muchísimos resultados como entrenadora. Ha participado en Juegos Bolivarianos, Juegos Suramericanos con sus atletas, donde ha obtenido muchísimos títulos nacionales también como entrenadora, y donde también ha tenido un resultado muy importante para Colombia como país, donde fue su gimnasta, fue la primera gimnasta en la historia de Colombia en participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Entonces, realmente creo que quedamos en buenas manos. Vamos a escuchar toda la experiencia de Jordania y creo que quedaremos sin duda encantados del espacio que nos está brindando. Muchas gracias, Jordi, por la invitación y todos tuyos. Gracias, Nati. Buenas tardes para todos. Agradecida a la Unión Panamericana, a su presidente, gracias a Carlos que ha apoyado este proceso también. Y bueno, agradecida también a ti en esta parte de la rítmica. Y bueno, es un placer y un honor para mí poder estar acá hoy en este día y poder compartir, sobre todo a modo de poder compartir, a modo de poder sobre todo nutrirnos y realmente en nuestro bello deporte de poder sobre todo ser en estos momentos la necesidad de poder sobre todo fundamentar como hoy el título de esta gran conferencia, la base de la gimnasia rítmica y su evolución a través de los años. Entonces, bueno, un honor. Podemos empezar ya, ¿no? Listo. Bueno, solamente para aclararles a todos el proceso, recuerden que el formato de chat está cerrado para todos. Levantar la mano tampoco lo vamos a estar utilizando, y el proceso de preguntas y respuestas lo pueden usar durante todo el periodo. Cada vez que tengan una pregunta las pueden ir marcando en Question and Answers, que está en la parte de abajo de la aplicación, para que Natalia y Jordania se encarguen de darles todas las explicaciones que necesitan. De parte de la Confederación Centroamericana, me imagino que nuestra presidenta llegará de repente para el cierre. Te damos muchas gracias por tu participación aquí. Muchas gracias, Carlos. Sí, pueden estar escribiendo las preguntas que quieran durante esta conferencia. Sin embargo, serán respondidas al final, cuando Jordania termine su presentación. Yo me voy a encargar de ir pues transmitiéndole a Jordi todas las preguntas que ustedes tengan y bienvenidas. Muchas gracias, Jordi. Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, empezamos con el título, sobre todo la base en la gimnasia rítmica y su evolución a través de los años. Y es importante decir que la gimnasia rítmica pues ha tenido evoluciones, ha tenido cambios, pero me gustaría empezar sobre todo por lo que es la gimnasia rítmica. Y para mí es muy importante, sobre todo en este espacio que vamos a compartir, sin dudas, pues va a ser una experiencia que muchas conocen los conocimientos, sobre todo, y las nuevas influencias quizás de nuestro código, de nuestro deporte, pero siempre es bueno refrescarlos y siempre es bueno, sobre todo desde ese punto de vista, poder también en igualdad, pues poder estar de acuerdo en muchos puntos, que sé que hoy acá pues toda la afición son entrenadoras y gimnastas también, entrenadores, coreógrafos, que puedan estar presentes en el día y en la noche de hoy. Pues para empezar, quería sobre todo caracterizar qué es la gimnasia rítmica, y muchos quizás lo sabemos, pero siempre es bueno refrescar sobre todo el proceso de nuestro deporte. Nuestro deporte es un deporte acíclico, como deporte de coordinación y arte competitivo. Se caracteriza por muchos niveles de coordinación compleja. Nuestro deporte es altamente complejo, con una base de especialización importante, un nivel técnico súper importante que requiere altos ejercicios de desarrollo físico general y especial. Presentan también como premisa el fortalecimiento de las diversas capacidades físicas que permiten crear y acelerar el proceso de aprendizaje y fijación de hábitos en nuestras gimnastas en la cadena de movimientos. Las características, según Fátima, 1995, dice que la gimnasia es un deporte de coordinación compleja que va muy elevado con el arte. Xiomara Meyer, 2003, lo sitúa como una disciplina deportiva de alta complejidad técnico-coordinativa, materializada a través de la expresión artística del movimiento. Proceso de preparación. Muy importante conocer como entrenadores el proceso de preparación que deben de tener nuestras gimnastas hasta el logro de los altos niveles competitivos. Se debe desarrollar durante la edad de 8 a 10 años. El dominio de los elementos básicos en el deporte debe ocurrir antes de los 12 años. Es muy importante, claro, teniendo en cuenta que la gimnasta tiene su mayor posibilidad de desarrollo de las capacidades coordinativas en ese rango de edad. Esto constituye que las premisas para la asimilación de las acciones deportivas de este deporte son importantes para poder desarrollarlas correctamente, según O'Farrill, 1991. Modalidades y sus características. Para refrescar, bueno, sabemos que la modalidad, nuestra modalidad o nuestro deporte tiene dos modalidades: ejercicios individuales. Cada gimnasta muestra en el ciclo olímpico cuatro elementos, cuatro sobre todo aparatos: cuerda, aro, pelota, clavas y cinta, y según el ciclo, pues entonces puede cambiar y variar. En la modalidad de ejercicios de conjunto, el colectivo de gimnastas, 5 gimnastas como mínimo, y 6 como máximo para eventos oficiales de la FIC. Deberían mostrar un nivel de preparación único, de forma que se logre una ejecución correcta y sobre todo sincronizada y armónica. La historia, y me gusta mucho sobre todo esta parte para poder entender la historia de nuestro deporte, su cultura, todo el proceso que ha pasado en el trasfondo de los años, y es un deporte creado exclusivamente para la mujer en su primer plano, ya que en la actualidad pues ha incursionado sobre todo la modalidad de masculina para los hombres. Antecedentes históricos en los movimientos de sistemas gimnásticos que surgen con diversos fines en Europa Occidental en el siglo XVIII. Surge en la década de los años 30, más o menos en la Unión Soviética, República Socialista Soviética, y sus raíces se pueden encontrar a partir de Francois Alexander, 1811-1871. Es importante también decir que la gimnasia rítmica se conoció primeramente como gimnasia artística, por Friedrich Schacht, que fue el padre de la gimnasia como tal. Rudolf Mohr, un señor, crea la gimnasia moderna, llamada inicialmente gimnasia expresiva, compitiendo por primera vez en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928, en los primeros Juegos de competición femenina en la gimnasia como tal. En el 1981, el Comité Olímpico Internacional aprobó finalmente que la gimnasia rítmica formase parte del programa de los Juegos Olímpicos a partir de Los Ángeles 1984. Muy importante para nosotros entrar ya en ese rango de olimpiadas. En el 1996 la modalidad de conjunto debutó finalmente en el calendario olímpico en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y sobre todo en este proceso que surge en la gimnasia en este plano de Europa, es muy importante también recargar uno de los primeros mundiales, que después que se hizo en el 1928 estuvo en el de 1967, que fue en el Mundial en Copenhague, y ahí empezó a incursionar la escuela búlgara.
con grandes figuras como Nesca Róbeva, grandes figuras en el ámbito sobre todo internacional de esta gran potencia búlgara y la escuela búlgara, muy importante. De ahí los primeros juegos, uno de los primeros mundiales que se realizó, que fue en el año 71, que lo pudieron sacar de Europa, fue en La Habana, 1971, donde se compitió como gimnasia moderna, y ahí también hubo grandes resultados ya empezándose a incursionar en América, con Cuba, con la gimnasta Sonia Pedroso, que fue sexta en el mundo, y también el ejercicio de conjunto en esa época, que era de manos libres, pues también fue cuarto lugar. También es importante resaltar que en la actualidad, sobre todo la escuela soviética, la escuela rusa hoy pues ha tenido un galardón importante. Son las escuelas más importantes en la historia de la gimnasia, la escuela búlgara, la escuela rusa, muy importante, y con el tiempo pues el desarrollo también en otros países se ha desarrollado sobre todo en el ámbito de Europa, bien fuerte, y después pasando posteriormente a otros continentes como América, como Asia, y bueno, se ha ido sobre todo evolucionando nuestro deporte. Adecuaciones según las exigencias y necesidades del deporte. Es importante tener en cuenta que debemos de adecuar las exigencias de las diferentes edades y categorías correspondientes al aprendizaje. Es muy importante respetar los procesos, respetar las pirámides, sobre todo de nuestras niñas pequeñas que empiezan con una edad determinada. Se debe tener claridad en el trabajo dirigido a estos grupos, en el contenido de programas de enseñanza o los grupos de edades que se ha ido formando dentro de las etapas de preparación a corto, mediano y largo plazo. Etapas de preparación, y le podemos llamar así para poder contextualizar un poco más la etapa de preparación de nuestro deporte, para después continuamente empezar ya a entrar en el tema principal. De 6 a 7 años, en edad, la categoría que se debe empezar a priorizar es la preinfantil, porque es la edad sensible, donde la niña quizás empieza la gimnasia a los 4 años, y a los 6 a 7 años el preinfantil debe tener una preparación inicial. ¿Por qué una preparación inicial? Porque es donde la gimnasta o la chica, la niña, empieza sobre todo a poder tener una variedad de elementos según la enseñanza y el contenido para su momento, y eso hace posible que entonces pueda tener una correcta preparación inicial y un proceso y un sobre todo correcto desarrollo. Después entramos en la edad 8, 9, 10, 11 y 12 años, que es muy importante también porque empieza una preparación especializada. ¿Por qué una preparación especializada? Porque es el eslabón fundamental donde la niña aprende todo lo enseñado en la preparación inicial y empieza a fortalecer, y es el eslabón importante para poder pasar al alto rendimiento. Eso es muy importante. La edad ya de 13 a 15 años juvenil es una especialización profunda, donde en este caso tiene un mayor rigor y una mayor experiencia la gimnasta, ya adquirida por todo un proceso piramidal que se formó correctamente en un proceso inicial de preparación inicial, en una preparación especializada para llegar entonces a una especialización profunda, con un rigor y con una excelencia ya más desarrollada. El cuarto, 16 o más, que es adulto y alcanza la maestría deportiva. Es la habilidad del atleta, la maestría deportiva, de poder aprovechar su potencial al máximo y de poder sobre todo lograr esa exigencia y esa maestría motora que necesita la atleta para poder entonces afrontar resultados futuros. La importancia del perfil del entrenador, y esto es muy importante, sobre todo en el punto de vista de entender el entrenador, según Ravel Kessy 2007, que la entrenadora de gimnasia rítmica es la principal responsable de la dirección de los procesos de enseñanza y de entrenamiento. Debe afrontar con rigor y profesionalidad la estructura y dirección, control de trabajo y la actitud profesional altamente calificada que se requiere como dominio de conocimientos y habilidades. Es muy importante este perfil, sobre todo la entrenadora, que es la responsable directa de la dirección de los procesos de enseñanza sobre todo en las gimnastas. Las bases técnicas de la gimnasia rítmica y la preparación técnica. Está definida de forma diferente para cada deporte. La estructura del movimiento define la técnica y está constituida por partes relacionadas como un todo. Sobre estas estructuras está indicada sobre todo la motricidad del individuo. Osol en 1970 lo define como la técnica, ¿sí?
Disculpa que te interrumpa. En este momento, ¿tú estás compartiendo tu pantalla? Sí. No la estamos mirando. Perdón, déjame entonces volver a compartir. El PowerPoint sí se está viendo. Sí, ya, perdón. ¿Ya? Porque yo fui. Ya. Era la mía. Disculpa. Listo. ¿Ya? Pero que ahora a mí como que se me bloqueó esta parte. Voy a saludar. Exacto. Dice, Osorin en 1970 define la técnica como el modo más racional y efectivo, de los ejercicios. Brossel en el 82 define la técnica deportiva como el modelo ideal de un movimiento relativo a la disciplina deportiva. La preparación técnica, muy fundamental en nuestro deporte, existen fundamentalmente dos estructuras básicas de movimiento, esquemas motores y esquemas posturales. La primera, que son los esquemas motores, forman progresivamente el desarrollo del individuo. De ahí la importancia de incorporar todos los contenidos necesarios y contar con el potencial de los recursos para la asimilación de la técnica de la gimnasia. Y el segundo caso se refiere a las posiciones estáticas que asume el tronco y las extremidades como la postura también implícita en la técnica de nuestro deporte. Jordania, perdona, que ahora que pusiste el PowerPoint de nuevo quedó un poco fuera de proporción. No sé si lo puedo cerrar y abrirlo nuevamente porque no se ve completo. Sí. Perdón, vuelvo entonces a abrir y hacer como presentación. Ahora sí, ¿Mejor? perfecto. ¿Mejor? Sí, perfecto. Listo. La preparación técnica, conceptos de eficacia, eficiencia y efectividad. Y esto es muy importante, sobre todo en las exigencias actuales de nuestro deporte y la veracidad y la efectividad que debemos tener en cada competición, pero empezando desde cada entrenamiento. La eficacia es la relación que se da entre lo que se ha hecho y lo que se pretendía hacer. La realidad de lo que tú tienes y planificaste y sobre todo la realidad también en lo que tú pretendes hacer. La efectividad, cuánto hemos llegado y lo hemos conseguido. Eso es muy importante, la efectividad. Una efectividad marcada garantiza los resultados futuros de inmediato. Y la eficiencia representa la implementación de vías cualitativamente superior que garantizan el objetivo a alcanzar. Y es muy importante también. Las bases de la gimnasia rítmica para entrar ya en calor y la preparación técnica. Importante que en nuestro deporte la técnica corporal básica representa la parte coreográfica y la técnica corporal específica. Muy importante. El otro grupo de la técnica corporal es el grupo fundamental de cada grupo fundamental que tenemos en nuestro deporte. La técnica de aparato, la preparación de instrumentos y de aparato es muy importante también. Y la expresión corporal, preparación artística, que representa también un sello distintivo de nuestro deporte que va muy ligado al arte. Las fases técnicas de preparación coreográfica. Lissiskaya en el 2005 lo ve de esta manera. La preparación coreográfica comprende todo el sistema de ejercicios de influencia dirigidos a la educación de la cultura motriz de la gimnasta, así como la ampliación del arsenal expresivo que pueda tener ya cada gimnasta en particular. El sistema de preparación coreográfico incluye diferentes medios y uno de ellos es el ballet clásico, importantísimo sobre todo en nuestro deporte. La danza en todas las manifestaciones clásicas, folclórica, moderna, costumbrista, de carácter, todas son importantes. Y la gimnasia rítmica, las olas de brazo, de cuerpo, los resortes, la coreografía que particularmente es la característica específica de nuestro deporte, que es lo que le da el sello, sobre todo en esta particularidad. Y la música también es un sello distintivo que necesitamos entender también para la preparación coreográfica desde el punto de vista ya como entrenadora, de poder saber escoger, de poder saber sobre todo poder transmitir después para la gimnasta el tipo de música que quiera requerirse en este caso. La preparación coreográfica. Con la utilización de estos medios se pueden resolver las tareas siguientes. Educación y elevación de la cultura de movimientos artísticos. Es muy importante que la gimnasta y sobre todo pueda educarse y pueda elevar esa cultura de los movimientos artísticos de nuestro deporte. Desarrollar las capacidades motrices y el fortalecimiento del aparato motor, muy importante. Educación y desarrollo del sentido musical y del ritmo,
Por eso muchas entrenadoras y muchas escuelas creen que es importante la educación y el desarrollo desde pequeñas, hacer todos los ejercicios motrices aún con música, que puedan desarrollar el oído y el ritmo para que las gimnastas vayan formándose entonces en esa educación musical. Desarrollo de la capacidad de componer o improvisar movimiento. Es importante que la gimnasta también aprenda a improvisar, que no son una estructura coreográfica, sino que improvisa desde lo aprendido y desde su punto de vista de toda la estructura y de la escuela de movimiento. Resolución de tareas de preparación técnica y ejercicios especiales, muy importante. Otra parte de la parte coreográfica es que la gimnasta es muy importante que pueda dominar la escuela de movimiento. ¿Qué es la escuela de movimiento? La escuela de movimiento no es más que sobre todo la posición de piernas, los hábitos postulares correctos, la asimilación sobre todo de las posiciones de pierna, tronco, brazo, elementos de ejercicio de la gimnasia rítmica, tanto a manos libres como con aparato, porque eso fundamenta el movimiento a través de la preparación coreográfica. La coreografía es la parte dentro de la gimnasia que contribuye a formar la elegancia, ese sello, podríamos decirle, distintivo en las rutinas y en los esquemas, la cual está formada por diferentes grupos corporales y aparatos y expresión corporal. La preparación coreográfica, y empezamos sobre todo con los ejercicios con apoyo o con la barra. Los ejercicios con apoyo constituyen la base técnica fundamental de la gimnasia rítmica. Es muy importante porque esa es la base de todos los ejercicios con apoyo y desarrolla una postura correcta. Los ejercicios con apoyo encontramos todos los grupos corporales técnicos de nuestro deporte. Todo lo que la entrenadora pueda sobre todo encontrar y apoyarse en esos elementos corporales, hay que empezar a hacerlo siempre desde el apoyo, desde la barra. Aún desde las edades tempranas, pues las niñas pequeñas aún se le ponen el piso para que aprenda a sentir las posiciones sobre todo sus brazos, sus piernas, la propiocepción de todos los músculos, y ahí puede entonces empezar a comprender sobre todo este proceso postural que tanto requiere mucha disciplina y mucha técnica. Ejercicios coreográficos del centro, muy importante en el sistema también de la base de nuestro deporte. Son muy importantes ya que es trasladar completamente esos movimientos con apoyo de la barra al centro. Deben ser movimientos de lo simple a lo complejo, con desplazamiento, con combinaciones, con coordinación, cambios de dirección, con peso del cuerpo, enlaces de movimiento para el dominio de la misma técnica base y la técnica corporal aprendida desde los ejercicios con apoyo. Saltos, alegro, como le dicen, constituyen la base de la preparación técnica en los saltos. Es muy importante que la gimnasta pueda tener esa base, tanto en los ejercicios como apoyo, para después llegar al centro, para después llegar entonces a los saltos. Pueden ser saltos técnicos, saltos aislados y posteriormente combinarlos de diferentes saltos y de diferentes variaciones que tengan sobre todo nuestro cambio del código. Enriquece sobre todo el trabajo técnico para nuestras gimnastas. La técnica corporal específica. Durante todo el trabajo coreográfico en la clase, ya sea en la barra, con apoyo o en el centro, se hace necesario intercalar elementos de la técnica corporal específica del deporte. ¿Cuáles pueden ser esos ejemplos? Una, las preacrobacias. Las acrobacias también entran en ese grupo. Los grupos fundamentales de nuestro deporte que ya se adaptan a una exigencia entonces para una preparación especial de la misma. La técnica corporal en grupos fundamentales. Es muy importante la técnica corporal específica, que también entran los grupos que integran equilibrio, giros, saltos en la actualidad. Antiguamente equilibrio, giros y saltos y flexibilidad o ondas en códigos anteriores. Los equilibrios. ¿Cuál es la descripción técnica para los ejercicios, sobre todo equilibrio? Una buena resistencia muscular. Es importante entonces, sobre todo los músculos laterales, el peroneo, la tibia anterior, la mantención de todas las extremidades inferiores, sino de todo el cuerpo, todo el tono muscular, así como la coordinación precisa de todo el sistema motriz de nuestra gimnasta. Otra descripción técnica, flexibilidad activa bien desarrollada. Por eso es importante que en la parte inicial, la niña de 6 a 7 años, y sobre todo en la especialización profunda, es importante poder fomentar, educar y enseñar correctamente sobre todo esta base para que cuando llegue entonces a la base más específica de nuestro deporte, la gimnasta pueda tener sobre todo esa experiencia motriz y tenga mayores resultados. La flexibilidad activa tiene que estar bien desarrollada, el sentido de equilibrio y la orientación es muy importante. Importante solo si la proyección del centro de gravedad cae dentro de la superficie de la pierna,
el soporte de balance será estable técnicamente. Si no cae, no va a ser una estabilidad correcta. Y también la propia sensibilidad que debemos de tener. Importante en los equilibrios, tareas metodológicas generales a utilizar en este grupo como base. Comenzar desde el apoyo, desde ejercicios con apoyo, en primera fase, segunda fase, centro, en la planta del pie, luego en media punta, sobre dos piernas, de menos a más, el trabajo metodológico. En la planta primero y después en media punta pueden hacer los promenades, sobre todo para desarrollar esa parte motriz y esa parte de poder sostener propioceptivamente todos los músculos, no solamente de las piernas, sino de todo el cuerpo. Adicionar otros movimientos en las condiciones de equilibrio, coordinación de brazos, y una de las dificultades de equilibrio deben ser analizadas en su estructura para la preparación de las tareas metodológicas necesarias. Todos los del código de puntuación. Es importante tener siempre esa preparación en las tareas metodológicas. Equilibrios. Aspecto a considerar dentro de la ejecución técnica. Y aquí vemos una gimnasta, sobre todo delineada bien esa punta. Y lo más importante, yo pienso que en el equilibrio para esta parte de consideración de la ejecución técnica, es que debemos tener en cuenta el centro de gravedad del cuerpo posee el punto de apoyo. Es importante enseñar a la gimnasta esa línea imaginaria que debe tener desde el dedo gordo, la cadera, el hombro, donde no se pase, donde realmente la gimnasta pueda quedar en ese balance. Y la importancia, como está en la foto, de la estructura del movimiento. Esta es una gimnasta cubana con grandes resultados también, Lisandra Pérez, y donde biomecánicamente tiene una gran amplitud y sobre todo una bien centrada gravedad en el cuerpo, en esa plancha lateral. El tronco, la espalda y el abdomen deben mantener una tensión durante toda la ejecución. Es importante. El relevé tiene que estar alto, situado en el apoyo en el dedo, como mismo decía yo, en el medio principal. Importante que la gimnasta pueda sentir esa parte, sobre todo del metatarso, ¿verdad? El relevé alto situado, que bueno, ya lo había dicho, contraer fuertemente la musculatura posterior del muslo del pie, colocación adecuada de la base de la sustentación, pie-rodilla. No podemos pretender que esté un relevé con la rodilla flexionada, no puede, ni tampoco con el pie, quizás en una posición que quizás no es andeor ni anderal, es intermedia, pero que no esté bien colocado. La cadera y los hombros manteniendo una línea completamente en los 3 puntos del eje vertical. Muy importante. Equilibrios dinámicos en la actualidad o ondas. Las ondas demuestran la transmisión continua de un segmento a otro en esa tensión de relajación y de contracción. Es muy importante como elemento típico de plasticidad, esa parte expresiva que desde el punto de vista técnico las ondas pueden transmitir. Las ondas totales, 2 tipos de ondas, las ondas totales son las ondas en diferentes planos, diferentes direcciones de todo el cuerpo también. Y las ondas parciales son las ondas con una parte del cuerpo, brazos, troncos y manos, que se pueden realizar también. Los equilibrios dinámicos y ondas también tienen una descripción técnica que es muy importante. La gimnasta debe tener excelente coordinación de acciones, poder saber coordinar la contracción de la relajación, ¿sí? La agilidad en el área de la pelvis, la antiversión y la retroversión para poder hacer movimientos correctos tanto en las ondas posteriores, ante lo posterior o postero anterior, es muy importante la contracción de la pelvis. La rotación vertebral también, sobre todo en la espalda, es muy importante, y el encadenamiento o la independencia de las contracciones musculares, no solamente quizás del tronco parcial, sino de todo el cuerpo en general. Otro grupo fundamental, giros o rotaciones, súper importante también en nuestro deporte, sobre todo la base de sustentación, la descripción técnica, tiene muchos movimientos que se asemejan a la postura biomecánica de los equilibrios. El objetivo fundamental de su ejecución es lograr mantener la estabilidad en el movimiento del giro, de rotación, por la cual el cuerpo debe poner en un momento de inercia que está relacionado al eje de rotación, sobre todo del pie de apoyo. Es muy importante. Y este movimiento, sobre todo de los giros, podemos decir que es la base de sustentación, también tiene mucho que ver con la estructura biomecánica del equilibrio. Si la gimnasta tiene y considera ya propioceptivamente una buena estabilidad en el equilibrio, va a haber un buen entonces eje de rotación para poder girar en el mismo, ¿sí? Giros y rotaciones, seguimos. Tareas metodológicas generales. Trabajo de la cabeza, enseñar a las gimnastas que la cabeza es lo último que sale, lo primero que llega. Giros en 2 piernas, para que puedan sobre todo aprender a sentir ejercicios con apoyo de rotación, giros de menos complejidad, por ejemplo, empezamos con los giros en Q de pie, con los giros en pasé,
giro en attitude, y después entonces vamos incrementando los diferentes giros. Giros de menos complejidad a mayor complejidad. Unión de giros a otros elementos técnicos, es decir, la unión del giro, pero con un elemento técnico que puede ser del aparato, por supuesto, para que eso entonces vaya de menos a más en el proceso técnico. Y preparación de las tareas metodológicas necesarias, todos los del código de puntuación también, importante. Los saltos, la descripción técnica de los saltos. Este constituye uno de los grupos de mayor variedad, podríamos decirlo, de su estructura. Requiere de la gimnasta un excelente y buen tono muscular, preparación física, preparación especial, fuerza explosiva, coordinación, flexibilidad, resistencia. Es muy importante. La asimilación de la técnica de empuje del pie de despegue es muy importante, y las características fundamentales de los saltos, que independientemente de la altura y de los movimientos que se ejecuten, debe realizarse con una soltura y con una gracia típico de nuestro deporte, reflejando así el carácter del acompañamiento musical o de la amplitud y la función en la forma del movimiento. Aquí me voy a detener un poquito en los saltos, porque los saltos, sobre todo en este proceso, muchas veces nosotros las entrenadoras nos enfocamos en el ciclo actual. Y yo lo aprendí mucho, sobre todo en mi formación como escuela cubana, y necesitamos tener bloques de ejercicios, de saltos, de equilibrios, de giro, no solamente quizás en el proceso apremiante del resultado, y que trabajamos solamente lo que está quizás en el código de la Consugio, en el código de Lucao, en el código que vamos a competir, y no trabajamos otra cantidad o otra parte de los elementos técnicos que necesitamos. Necesitamos enriquecerle a nuestra gimnasta, que trabaje todo complemento mientras podamos, que no solamente sea el salto tour o una ronda que vamos a poner en el esquema, sino que puedan apreciar y empezar a aprender a hacer los crochets, aprender a hacer quizás un tour jeté, aprender a hacer varios salto butterfly, porque eso enriquece sobre todo que las gimnastas después tengan en ese orden cronológico de paquetes yo le digo paquetes porque son como bloques de ejercicios que tienen entonces las gimnastas una variedad para poder entonces cumplir las expectativas, no solamente quizás del entrenador y del juez, sino de ella misma, superarse en cada movimiento recorrido. Las condiciones sobre las que realizan los saltos, importante de lo menos a lo más o de lo simple a lo complejo, sobre dos piernas, sobre una pierna con poca amplitud, quizás un gabriol, con mediana amplitud, un ángulo entre 90 grados, gran amplitud de 180, como un jeté, como un tour, con giros, con cambio de posición de las piernas durante el vuelo, con flexión del tronco. Es importante enriquecer todo este proceso para las gimnastas también. La enseñanza y la metodología de los saltos es necesario, y puse las 4 fases porque es muy importante que podamos tener esto en cuenta. Las 4 fases que integran el movimiento, que realiza cada una de ellas con una buena y alta calidad y exigencia, y un éxito sobre todo en la acción. La primera es la fase preparatoria del salto. Es muy importante que la gimnasta sepa sobre todo esa fase de preparación tan importante, que puede realizarse por un chassé, que puede realizarse por una carrera de impulso, o que puede realizarse por asamblea desde el lugar. Es muy importante que esa fase de preparación la gimnasta la tenga sobre todo bien coordinada, sobre todo bien estabilizada, para que entonces pueda darle después a la segunda fase, que viene la fase de impulso o de despegue. Esta fase es muy importante, ahí viene la fuerza explosiva, sobre todo en la preparación que necesita la gimnasta, y movimiento de flexión y extensión de una o de dos piernas, si es por asamblea de las dos piernas, y si es desde el punto de vista por chassé o por carrera de impulso con un pie. Tercero, pasamos a la fase de fijación del objetivo o el vuelo. Y eso depende mucho, sobre todo, de la altura del salto, del despegue que pueda tener la gimnasta con rapidez, que asuma y fije la posición, ¿verdad?, en ese momento del vuelo. Y la fase de aterrizaje o caída, que también es muy importante, que se debe suavizar la llegada al suelo, sobre todo mediante la flexión de la pierna y la punta del pie, para que posteriormente no hayan lesiones, porque muchas veces las gimnastas caen con la planta del pie completa y no por el metatarso, por la punta del pie, y eso puede traer después lesiones graves. Y pasamos entonces a otro grupo, que es la técnica de instrumentos, los aparatos. Muy importante, sobre todo en nuestro deporte, desde sus inicios. Esta técnica de aparatos, y en las tendencias actuales, pues necesitamos tener mucho manejo de técnica base, muchísimo. Empezamos con las características de la cuerda para poder, sobre todo, ir introduciendo esa parte y poder saber y refrescar esos conocimientos. El uso de la cuerda en la gimnasia rítmica es de mucha importancia. La gimnasta debe tener una buena técnica base del aparato, pero también una buena condición física y de agilidad, muy importante.
acorde a las exigencias de la rutina, que muchas veces en cuerda se dice que la rutina debe ser una rutina rápida, dinámica, que pueda sobre todo facilitarle a la gimnasta esa rapidez y ejecución y rapidez en la ejecución. La cuerda necesita estar en movimiento permanentemente, no debe de perder la forma, ¿verdad? Por eso la cuerda muchas veces es muy difícil también para poder tener entonces esa parte, sobre todo estructural, de que la cuerda no debe perder la forma y que debe ser esa parte de rapidez y dinamismo. Es importante resaltar que la cuerda es uno de los aparatos más antiguos, junto con la pelota, y también no es un aparato muy vistoso, pero es un aparato que se considera la base de la gimnasia, también por el entrenamiento, porque recuerden que en las capacidades coordinativas podemos hacer saltos con cuerda, dublas, todo lo que podemos hacer, sobre todo en esa parte del entrenamiento diario. Grupo fundamental actual, ¿verdad? Los grupos fundamentales, que son los grupos fundamentales técnicos y los no fundamentales. Tenemos los pasos a través, tenemos los saltos con cuerda, tenemos la recepción con el cabo, tenemos las escapadas, que es el grupo fundamental, y los no fundamentales, rotaciones, molinos, enrollamientos, espirales, que esto más o menos, sobre todo todas lo sabemos ya en este código actual. Características del aro. La técnica de este aparato requiere de una gran coordinación, ya que es uno de los aparatos más complejos en la gimnasia. El aro requiere de frecuentes cambios de plano. Es por ello que la coordinación del cuerpo del aro tiene que ir sobre todo unido a esa perfecta armonía, ¿verdad? La ejecución del aro requiere también frecuentes cambios de movimiento y principal requerimiento es la buena coordinación de los movimientos para poder ejecutarlo de una manera correcta. El aro, los grupos fundamentales técnicos, paso a través, rodamiento sobre segmentos corporales, rotación libre, rotaciones del aro que le dicen trompos alrededor de su eje, ¿verdad? Y los no fundamentales, pues rotación mínimos y rodamientos por el suelo. Pasamos a las características de la pelota o balón, y la pelota es un instrumento muy técnico. No debe presionarse nunca, sino se debe llevar suavemente sobre la mano y sobre el resto del cuerpo. Debe ser fluido, armónico y sobre todo con esa parte de fluidez del cuerpo de la gimnasta. Los movimientos de la pelota deben ir en perfecta armonía con el cuerpo también. La pelota no debe quedar inmóvil en el suelo si no está rodando o girando. Los grupos fundamentales de la pelota están los rebotes, las series, ¿verdad? Rebote alto, medio, ¿verdad? Rodamientos sobre un segmento corporal, dos grandes segmentos corporales, movimientos de 8, que le decimos unos movimientos en 8, el otro espirales, recepción de la pelota con una mano, y los grupos no fundamentales, movimientos de inversión, rotación, serie, rodamientos de la pelota por el suelo, rodamientos por encima de la pelota por el suelo también. Característica de las clavas o de las masas. Las masas de la gimnasia, en la gimnasia rítmica se considera como el aparato más joven dentro de la gimnasia rítmica. Las masas es uno de los aparatos más difíciles, ya que requiere una alta coordinación compleja de la utilización también de ambas manos. Son el único aparato en la gimnasia rítmica con dos instrumentos, ¿verdad? El aro 1, el balón 1, la cuerda, pero la masa o la clava son con dos instrumentos, por eso la complejidad y la alta coordinación que debe tener la gimnasta es vital. Los ejercicios con masa requieren un sentido de ritmo, desarrollando máxima coordinación psicomotora y máxima precisión. Las clavas del grupo fundamental son los molinos, movimientos asimétricos, los pequeños lanzamientos simultáneos y los pequeños círculos con ambas masas. Los grupos técnicos no fundamentales están la serie de círculos pequeños, rotaciones, toques, pequeños círculos y rodamientos con una o dos masas. Cinta. La cinta, uno de los aparatos más vistosos, pero de grandes exigencias técnicas, estéticas y deportivas, ya que deben hacer sus rutinas con una exquisitez y una suavidad en los movimientos. Por eso casi siempre la nota de cinta es la nota más baja, junto con cuerda, ¿verdad?, del código, porque la exigencia técnica es muy grande. Siempre debe estar en constante movimiento de principio a fin. Y es uno de los aparatos más difíciles de dominar. La cinta, los grupos fundamentales del aparato, pues están los espirales, 4 o 5 bucles que se vean bien, las serpentinas igual, las escapadas. Los grupos técnicos no fundamentales son los movimientos de la varilla, enrollamiento, movimiento de cinta, rodamiento de la varilla, la cinta de una parte del cuerpo, y los boomerang, que también muchos se usan en nuestro deporte. La expresión corporal, y esto es un tema que sobre todo quiero resaltar mucho en la tendencia actual, ya que por muchos cambios que ha tenido el código de puntuación, pues muchos se han ido
en un proceso de desequilibrio, a veces mucho la parte corporal, año 97, y poco el aparato, y después poco el aparato y demás. Estuvo como la época que yo le digo de robot, de 2001 en adelante, que la gimnasta hacía, y ya esa parte corporal artística de transmitir esos sentimientos pues se había perdido un poco. Y volviéndola a retomar, pues es muy importante que la entrenadora, el entrenador debe tener en cuenta la expresión corporal. Yo le digo mucho a mis gimnastas que hoy en la realidad casi todo el mundo hace lo mismo. Pero el sello distintivo y la marca con que tú puedes hacer quizás 7 giros en ponché, pero el brazo que marca la diferencia, el carácter musical de quizás de una onda para finalizar un equilibrio, de un salto para caer, eso hace la diferencia en los tiempos actuales. Marco teórico. O'Farrill lo describe así. Por su parte plantea que la composición se refiere a una disposición coreográfica completa del ejercicio. Esto se traduce que el ejercicio debe conformar una unidad indivisible en que los movimientos y desplazamientos de la gimnasta sean por el terreno, por supuesto, sea observado en relación con todo entre sí, por medio de enlaces lógicos y de un acople de la música correctamente. Y Lisástegui en 1999 plantea la necesidad de tal importante, entonces, que todo lo que realice este tipo de trabajo conozca las características de la composición coreográfica de la gimnasia rítmica. Muy importante. La expresión corporal, concepto. La expresión corporal proviene del concepto de danza libre. Es una metodología, podríamos decirlo, de poder organizar el movimiento de manera personal, creativa, con un sello distintivo, constituyendo un lenguaje posible de transmisión, de estructuración de movimiento en el tiempo y en el espacio correcto. El lenguaje no verbal es parte innato de la expresión corporal, es transmitir un mensaje. Es en parte imitativo y en parte en lo aprendido también. La definición de expresión corporal también puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad expresiva. Muy importante, la conducta motriz del movimiento. Comunicativa, estética, desde el punto de vista del cuerpo, del movimiento, del sentir, de poder transmitir esos sentimientos como instrumento, como parte de los instrumentos básicos. Es muy importante. La expresión corporal, características importantes que debemos de tener en cuenta para que eso no se pierda. Actividad corporal que estudia las formas organizadas de la expresividad corporal, entendiendo el cuerpo como un conjunto, sobre todo psicomotor, afectivo, relacional y cognitivo, transmitiendo sentimientos, emociones dentro de la composición, donde quizás el juez o el público pueda apreciar y pueda decir, es diferente, transmitió, pudo sentir, pudo transmitir esa emoción, pudo dar un lenguaje, ¿verdad? Pudo transmitir ese lenguaje verbal que no puede hablar, pero sí lo puede transmitir con el cuerpo. Y eso es importante que en nuestro deporte no desaparezca. Hay algo importante en la parte de la expresión corporal y tiene que ver mucho la música como elemento integrador, y lo pongo de la expresión del movimiento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, profes. La música posee la capacidad de despertar en las personas sentimientos de diversas índoles, por ejemplo, experimentando reacciones de alegría, de melancolía, de tensión, de relajación. Esta misma circunstancia ocurre también en el bailarín o la gimnasta, produciendo una enorme acción, podríamos decir, emotiva, que le impulsa a expresarse. No sé si le ha pasado y concuerdan muchos jueces conmigo si están y son entrenadoras, esa gimnasta que pasa, que te deja con la boca como que abierta, de esa transmisión de música, de lo que la música siente y refleja en ella, y lo que ella es capaz de transmitir, que el juez muchas veces se queda como que, no, ni califiqué porque me dejó. Y eso es lo que necesitamos, que nuestro deporte siga actualmente en esa parte del arte, de esa parte de transmitir, porque nuestro deporte es arte, ¿verdad? Esos movimientos. Estilo y carácter. Esto es algo invaluable también en la expresión corporal. El carácter, el elemento expresivo que nos va a decir cómo es la composición musical. Y viendo anteriormente desde el punto de vista de escoger la música, por ejemplo, tenemos que ser muy certeras, porque si tenemos una gimnasta que quizás tiene un temperamento melancólico, una música rápida le va a costar mucho. Y si tenemos una sanguínea, ¿verdad? Que es fusiva, que es rápida, pero que entonces le ponemos una música que quizás no coordine con ella, por eso es tan importante la elección de la música, no va a tener entonces un estilo y un carácter. Porque muchas veces la parte de que tiene que transmitir la gimnasta, si la música es alegre o es triste, si tiene fuerza o es sensible, necesita desarrollar ese sentimiento para expresar.
Por eso yo muchas veces le mando a mis gimnastas de tarea que me tienen que buscar quién creó la música, el origen de la música, qué género es, el estilo, por qué la creó, cómo se llama, si está en inglés, qué significa, para que ella entonces pueda concientizar esa parte de la música y pueda entonces expresar toda esa parte de su estilo y el carácter musical. Todo lo expuesto nos lleva a una reflexión. La música y la danza son dos disciplinas que necesitan tener algo que comunicar siempre. Para poder crear e interpretar, la gimnasta debe utilizar la música como medio para hacer fluir sus sentimientos corporales, comunicarse. La danza es transmitir, muchas veces, como yo le digo, con el cuerpo un mensaje. Es un lenguaje corporal. Por eso el estilo y el carácter de estas gimnastas que vemos en esta imagen, Rizantinova dejó un sello invaluable, como lo dejó Besonova, como lo dejó Eugenia Canaeo, como lo han dejado gimnastas que han pasado por nuestro deporte, pero que han dejado un sello invaluable. Y eso tiene que ver con ese estilo y ese carácter y ese lenguaje corporal en transmitir. Montaje coreográfico y metodología. Es muy importante tener en cuenta sobre todo el montaje coreográfico y la creación coreográfica como un todo, como un contenido donde la entrenadora, que es coreógrafa, quizás en este caso no tenemos un coreógrafo, pero la entrenadora sintetiza todo lo aprendido anteriormente, como les dije, los paquetes. Si las gimnastas tienen una escuela de movimiento, lo que es movimientos corporales, movimientos rítmicos, todo, la gimnasta va a tener entonces una huella motriz mayor para alcanzar en un montaje coreográfico correcto, metodológicamente por su entrenadora, de todo ese paquete aprendido, de toda esa parte sobre todo enseñada y vivencia vivida, va a poder transmitirse en ese montaje coreográfico. Por eso es muy importante que la gimnasta no solamente de ballet, de folclore, de contemporáneo, de los bailes populares, de los géneros y las culturas de los países, porque es importante. Por ejemplo, si nos vamos para Brasil, es samba. Necesita saber coreográficamente por qué. Si nos vamos para Colombia, la cumbia, la salsa en Puerto Rico. Entonces es importante que también se pueda estudiar y se pueda la gimnasta tener ese paquete, esa amplia, sobre todo conocimiento, para entonces poder tener realmente de todo lo aprendido anteriormente, poder transmitir. Va a tener como la entrenadora sobre todo cómo poder montar desde una parte metodológica mejor y sobre todo más factible para la gimnasta en este caso. Montaje coreográfico, metodología. Todavía seguimos. En el montaje, la importancia de la música escogida y las características, como decía anteriormente, de la gimnasta es de vital importancia. Importante la búsqueda posterior de enlaces apropiados. ¿Cómo conecto entre los elementos de dificultad? ¿Dónde debería predominar la originalidad en todo momento, en toda la composición? Que sea un sello también invaluable, indistintivo de la gimnasta, armando las combinaciones, ¿verdad? Y las partes donde pueda hacer esa parte concreta de la complejidad del ejercicio, pero que sea ese montaje coreográfico como un todo, donde tú puedas enlazar originalidad, la dificultad y todo puesto en ese paquete. La composición. Es importante la composición porque eso te lleva sobre todo a tener una noción, ya que nuestra composición en la gimnasia rítmica ha tenido cambios a través de la evolución del deporte y en el ámbito internacional también. Es por ello que garantizar y ganar en riqueza armónica, en el dinamismo, en la originalidad, en el riesgo, en la belleza, en el poder hacerlo diferente, que quizás es la misma maestría, pero de una forma diferente. La misma parte concepción de la composición es quizás la misma música que me puedo encontrar en una competencia, que la misma música que tiene mi gimnasta, la tiene otra, pero la forma de interpretar es diferente. La originalidad, el riesgo, la belleza. Cada vez muestra en nuestra disciplina un producto de fusión, deporte, manifestaciones danzarias, composición del ejercicio competitivo, el eslabón importante para el logro de estos grandes resultados. La evolución a través de los años, y empezamos en ese proceso donde es importante comparar las características del ejercicio competitivo de décadas anteriores con las actuales. Se puede observar que existe una gran diferencia en cuanto a la composición, variedad, grado de dificultad de los elementos que componen. Se puede apreciar también el alto grado de perfección de la ejecución. Vamos cada día más a la ejecución de los elementos técnicos que forman parte del ejercicio competitivo. De hecho, en el código actual, la ejecución es una de las cosas que está dando hoy la nota a las gimnastas y a los resultados. Logrando mostrar que la gimnasta en su ejecución tenga una gran coordinación, pero una gran exquisitez de la técnica corporal y del aparato. Muy importante.
Y aquí le puse una tabla de tendencia para que pudiéramos ver los del ciclo más o menos. Del 97 al 2000 la tendencia fue priorizar la complejidad corporal por encima del aparato. Número de dificultades 359, valor máximo 0,50, 10 puntos. Pero del 2001 al 2004 la elevación de la complejidad del aparato se ve elevada, ¿verdad? Con 412 dificultades, 1 punto y 20 puntos en el rango de calificación. Del 2005 al 2008 hay una elevada, podríamos decir, elevación de las dificultades corporales que quedaron bien determinadas en la posición y en su amplitud, ¿verdad? En la exigencia con el manejo del aparato. 503 dificultades, 1 punto, 30 puntos en el rango de calificación posible. Ciclo 2009-2002. 2009-2002 hay una marcada tendencia a elevar el número del valor de las dificultades corporales. No sé si recuerdan. Se intenta lograr una diferenciación entre la ejecución de los diferentes aparatos a partir de la utilización de los diferentes grupos corporales obligatorios. ¿Se acuerdan? La cuerda, los saltos, el aro, todo, la pelota, la flexibilidad o onda, las masas, el equilibrio y la cinta, los giros. No sé si recuerdan. Esto caracterizaba cada uno de los equilibrios, saltos, equilibrios, rotaciones y flexibilidad u onda. Habían 432 dificultades, 116 de salto, 104 de equilibrio, 130 de giro, 82 de flexibilidad y onda. Valor de 1 punto y más, y rango de calificación 30 puntos. El ciclo 2013-2016 hay una tendencia marcada en mantener la preponderancia del componente de dificultad dentro de la composición. Comienza a jugar un papel importante, sobre todo la dificultad del aparato. Empieza como que a verse y a resurgir nuevamente. Se reduce el número y el valor de la dificultad, desaparece como grupos corporales fundamentales y forma independiente las ondas y la flexibilidad también. Aquí entra el ciclo también de las fichas, no sé si se acuerdan las fichas técnicas. Número de dificultades, 141 variaciones de BD, 50 de salto, 46 de equilibrio, 45 de rotación, exigencia de dificultad corporal mínimo 6, máximo 9, conjunto 10 dificultades y con intercambio 5 y 5. Valor 0,50, rango de calificación 20 puntos. Vamos llegando a la actualidad, donde hay una marcada tendencia a la dificultad y el virtuosismo del aparato, AD y R. Rige el nuevo código requisitos de dificultad para D1 y D2, que son las BD, dificultades corporales, y se cuentan 9, las más altas, mínimo 3, y de combinaciones de paso danza, mínimo 1. El otro grupo fundamental que, hablando desde 3 y de 4, evalúan las ED, dificultad del aparato, los R, elementos dinámicos de rotación, y los grupos técnicos fundamentales, que aquí ya empiezan a ser los fundamentales y los no fundamentales. Número de dificultad, 174 variaciones de PD, 76 de salto, 58 de equilibrio, 40 de giros, y lo que la gimnasta logra realizar en las AD. No hay un mínimo de AD, sí hay un mínimo de R, 5 máximo, no puedes hacer más de 5 R, pero de AD no. Por eso es que hoy una entrenadora pues prefiere meter 3 AD dentro de la composición, ponerlas y quizás quitarle el paso rítmico. O quizás que no llega el tiempo, porque estamos en ese proceso de hacer el aparato tanto que necesita sobre todo la técnica base del alto virtuosismo y la originalidad que debe de tener la gimnasta, pero se está perdiendo nuevamente la marcada tendencia a la expresión, al poder transmitir, porque la gimnasta quiere hacer. Estamos como me decía una amiga, es como circo, circense, tira, coge, por abajo, por arriba, por abajo, por abajo, y se está perdiendo de nuevo esa marcada énfasis en el arte, en la belleza y en el transmitir de nuestras gimnastas. Valor máximo 0,50, 20 puntos en el rango de calificación posible. Conclusiones. La demanda de la complejidad actual, podríamos decirle, la técnica que sustenta la necesidad del dominio de las bases tanto corporales como la técnica del aparato. Hay una complejidad inminente en la técnica sustentada. Y eso sustenta el dominio que hay que tener aún más de la base corporal y de la técnica del aparato. A partir de los cambios de la FIC y de los cambios que vendrán en el próximo ciclo, podemos decir que habrá un marcado aumento de la variedad de las acciones motrices, del cuerpo y del aparato. Modificaciones de la planificación y control de los contenidos en el entrenamiento de las gimnastas de este deporte. Es importante estar actualizado en las tendencias actuales porque el rango sobre todo y la modificación de planificación y control de los contenidos tiene que ir cambiando, así como cambia el código de puntuación. Las exigencias cada vez más superiores para la estructuración de los ejercicios competitivos van a demandar niveles óptimos de preparación general y especial en la preparación física de las gimnastas para obtener altos resultados deportivos. Al establecer cambios, habrá también cambios en la concepción de la composición,
de la ejecución y la evaluación del ejercicio competitivo. Gracias a Dios comentaba también con una amiga, con colegas, sobre todo las profes que siempre compartimos, mi profe Ceci, mi profe Xiomara Meyer, quien me formó, quien me dio todo, la escuela cubana, bueno, y que sobre todo esta marcada tendencia me alegré mucho porque vamos a tener, creo que, 2 pasos rítmicos obligatorios, aunque el alto nivel del aparato va a seguir en la parte de las AD y sobre todo el manejo del aparato. Pero es bueno establecer los cambios de concepción dentro de la composición, porque así como cambia, así vamos a tener que hacer la ejecución y la evaluación del ejercicio competitivo. Perfeccionamiento de la maestría deportiva en la manipulación de los instrumentos. Mucha parte motor. El resultado de la maestría deportiva es porque no ha habido una interrupción en el desarrollo de la gimnasta. Y es vital, al igual que el trabajo corporal y la ejecución con exactitud. Importante, la exactitud sigue siendo la parte de ejecución bien, pero bien exacta en nuestro deporte. Aumento de movimiento de los enlaces con valor y complejidad técnica. Trabajo artístico, trabajo de ondas, expresión corporal. Eso tiene que seguir sobre todo quedándose y marcando una parte de la diferencia entre la gimnasia en este proceso por todos los rangos que ha pasado, pero la gimnasia que tiene que ver con el arte, con esa transmisión, con ese lenguaje corporal, de poder transmitir esa expresión corporal. La ejecución casi perfecta del ejercicio competitivo es un elemento distintivo ya hoy de la gimnasia rítmica, por lo que ha sido uno de los aspectos evaluados desde el surgimiento de este deporte. Por eso es que nuestro deporte es repetición tras repetición hasta que salga no bien, excelente, ¿sí? Jugando un papel decisivo en la determinación de las gimnastas ganadoras o más destacadas de cualquier evento. Recomendaciones. Recomiendo sobre todo en este proceso seguir trabajando la base técnica de nuestro deporte, factor indispensable en la necesidad del trabajo metodológico, técnico, dentro del contenido del entrenamiento. Tenemos que hacer un trabajo reforzativo, reforzar esa parte metodológica y esa necesidad indispensable del contenido del entrenamiento. Continuar trabajando fuertemente la técnica base de todos los aparatos. No nos enfoquemos en el ciclo. Me toca nada más que cuerda, aro, balón y masa. O me toca aro, balón, masa y cinta. No, en toda la técnica base del aparato. Todos los aparatos. Hasta la niña quizás que empieza quizás en un pioneril, en un 11-12, en un escolar, es importante que aunque sea por mediante el juego se familiarice qué es la cinta, cómo es la varilla. Eso es importante desde la enseñanza temprana. Permanecer en el trabajo coreográfico, muy importante, por la exigencia, por el control, por las posiciones, por el torso, por la propiocepción que necesita tener la gimnasta, la expresión corporal, el trabajo artístico, el montaje, el estilo, el carácter, todo. La escuela de movimiento, como le decimos en Cuba. Permanecer siempre actualizadas en cualquier cambio del código para una correcta planificación y control de los contenidos de la estructura. Lo dije un poquito más arriba. El entrenamiento. Es importante direccionar entonces el entrenamiento en las direcciones del entrenamiento establecidas y el control del trabajo para una mayor efectividad en los resultados. La bibliografía. Bueno, aquí les dejo toda la bibliografía que consulté. Y bueno, muy agradecida por este tiempo y poder sobre todo refrescar los conocimientos desde este punto de vista y espero que sobre todo les haya podido servir toda esta charla. Jordi, muchísimas gracias, de verdad. Pues se nota realmente todo el trabajo que has venido haciendo, los años que tenés de experiencia en la disciplina de la gimnasia rítmica. Realmente ahora que te estaba escuchando, pues recuerdo, yo empecé como juez en el 2002 y el cambio del 2002, por ejemplo, ¿verdad? Que es más reciente aún así, terminable, o sea, hacia rítmica sin duda de evolucionar. Yo empecé a hacer gimnasia también en el 89, por ahí más o menos, y ha sido una gimnasia rítmica que nunca, yo creo que nunca la vamos a terminar de acoplar, nunca vamos a terminar de poner como un parámetro, porque tanto las gimnastas evolucionan, como los entrenos, como los entrenadores, como los mismos jueces, cada vez queremos más y ha sido un deporte que toda la parte artística realmente es algo que para mí es la base de la gimnasia, sin duda. La parte artística es lo que nos diferencia de la parte de expresión, la parte del trabajo con la música, es lo que nos diferencia como deporte definitivamente.
Y eso creo que sin duda el Comité Técnico de la FIC es algo que cada vez que quiere cambiar algo, recuerda esa base y entonces tenemos que volver a modificarnos. Y yo creo que lo más importante, sin duda, es que los entrenadores tienen que estar actualizados. No existe un entrenador si no se mantiene en el momento, porque si nos quedamos con la gimnasia de antes, estamos perdidos. Aunque nos encante, nos fascine, tenemos que estar completamente en el ciclo, tenemos que estar completamente con las reglas a mano, con el código a mano, con lo que se está trabajando ahora, porque así como lo dijo Jordi, la base de la gimnasia rítmica siempre va a ser la misma, definitivamente, pero la reglamentación es completamente otra. Y en eso creo que es lo más importante, pues, para todos los entrenadores, ¿no? Y los jueces, siempre mantenernos actualizados, siempre respetar nuestro deporte y entender que tenemos que tener un aprendizaje constante y evolucionar como evoluciona nuestro deporte, sin duda. Así es. Yo te agradezco muchísimo por la charla, creo que ha estado muy completa. Creo sin duda que la gimnasia cubana ha sido pues la iniciadora prácticamente de la gimnasia a nivel de América, y eso todos los que vivimos en este deporte sabemos que es así. Tú has sido parte de ese crecimiento en América de la gimnasia rítmica y como te dije, pues súper agradecida de que hoy estés compartiendo con nosotros. Te leo un poco de algunas preguntas que te estuvieron haciendo. Hay unas un poco repetidas, entonces voy a hacerla como una general. Te preguntan que quién te inspiró para realizar e iniciar en el deporte de la gimnasia. Bueno, me inició y me inspiró mi mamá. Yo era muy, como decimos, hiperkinética. Siempre estaba haciendo algo diferente. Y a los 4 años de edad, pues entré al área deportiva. En Cuba tenemos un proceso piramidal muy bueno, respetando las fases sensibles, respetando el proceso pirámide. De hecho, en Cuba quizás puede llegar una gimnasta con 11 años y aparecer a un centro, pero siempre preguntamos, ¿tiene pirámide? ¿La gimnasta tiene proceso de continuidad? Porque sabemos lo que eso representa. Y a los 4 añitos, pues mi mamá me mantuvo en el área deportiva, practiqué, empecé en artística, me paré arriba de una barra de equilibrio 2 horas, literal, no quería bajarme, y una profe que me vio me dijo, no, bájela, ella va a ser de rítmica. Y ahí empezó el proceso a los 4 años, en el deporte, en la rítmica, y ahí mismo, fueron meses lo que estuve en artística, y de ahí pues, esa profe, que no dejó escapar lo que había en mí, lo que vio, y Dania Martínez, pues no está hoy con nosotros, ya partió, pero fue alguien que me descubrió esa parte de la selección del talento, desde que vio la fisionomía y me dijo, uy, ese fémur largo, ese cuello largo, esas manos largas, me dijo, ella es para rítmica, a los 4 años. Genial. Te preguntan, bueno, eso, que ¿en qué momento decidiste ser gimnasta? Bueno, cuando yo tenía 4 años uno no tiene esa parte de concepción, sino que estaba en un área deportiva donde hacía ejercicio. Mi mamá quería que yo a las 7 de la noche o a las 8 estuviera durmiendo. Pero cuando empecé sobre todo a familiarizarme en esa parte de que es un balón, aunque sea pequeña, que jugaba con él, que podía sobre todo con el aro, que le decimos hula hula, ¿no? Mucha cuando no entendemos esa cosmovisión, pues empecé a enamorarme, aún de temprana edad, a los 5 o 6 años me enamoraba, le decía, llévenme al área cuando quería ir enferma, quería ir, ya sabía aún con 6, con 5 años lo que quería llegar a ser. De hecho, a los 7 años de edad ya estaba en las EIDE. Las EIDE en Cuba son la escuela de iniciación deportiva escolar, donde ves a tu mamá solamente una vez a la semana, estás concentrada, ya desde temprana edad, a los 7 años estaba, 6, 7 años estaba concentrada. Y entonces ahí yo amaba a mi mamá, yo lloraba todos los días porque quería ver a mi mamá, pero cuando mi mamá me decía, bueno, vamos entonces a la casa, no, yo no quiero irme, yo quiero ser gimnasta, y esa parte se arraigó a mí y se afianzó sobre todo hasta tener sobre todo los grandes resultados que tuve, pero fue en esa iniciación, en esa parte de poder, sobre todo la entrenadora que tenía al frente, de poder transmitirme, de poder enseñarme, la necesidad sobre todo de poder explicarme detalladamente, metodológicamente, con una muñeca, con lo que fuera.
qué es la gimnasia rítmica. Eso es muy importante tenerlo hoy para sobre todo la parte teórica y la preparación teórica de nuestras niñas, aunque sean pequeñas. Bueno, para los que tal vez no entienden como la parte de concentrarse, es porque en Cuba existe inmediatamente que te descubren, ¿cierto o no? Si me corriges, Jordi, si estoy equivocada, inmediatamente las atletas son concentradas en un centro de alto rendimiento y ellos tienen que vivir ahí, ya por ser seleccionadas, por como dice Jordi, por su biotipo, por sus características, inmediatamente al ser seleccionadas deben vivir ahí. Entonces, ¿tú empezaste a estar concentrada a partir de qué edad, Jordi? A los 7 años. A los 7 años, nuestro deporte tenemos que entender que es un deporte de iniciación muy temprana. Quizás en el área o Sudamérica, Centroamérica, quizás no hemos tenido esta concepción de la necesidad de empezar a temprana edad, porque es un deporte de iniciación muy temprana, pero que termina también muy temprano. Entonces, a los 7 años yo estaba ya en la escuela de iniciación deportiva escolar, donde no solamente la gimnasia, estaban todos los deportes, natación, clavado, lucha, judo, taekwondo, fútbol, todo. Y ya ahí empecé a ganar mis primeros juegos escolares con 7, 8 años. Y ya entonces a los 9 años paso a las filas, que lo que se dice en Cuba, que sería el pre, la especialización, el pre antes del alto rendimiento, que es la Escuela Nacional de Gimnasia. En la Escuela Nacional de Gimnasia empecé a los 9 años de edad. Y ya solo estuve un año y a los 10 años ya estuve ya integrando las filas del equipo nacional de Cuba en el año 86, 87. Sí, increíble. Y eso que vos decís es toda una evolución definitivamente que el deporte en países como los nuestros todavía falta de trabajar en esa parte cultural, ¿verdad? Es como una lucha todavía que falta tiempo, ¿verdad? Pero Cuba definitivamente ha sido un país, deportivamente hablando, pues que ya tiene una estructura muy, muy grande de mucho tiempo también. Así es. Dice que, ¿qué le dirías a las personas que tienen duda de ejercer en este deporte? ¿Dudas? Es decir, que no han sido gimnastas. Sí, que no han sido gimnastas. Me parece que es hablando más de la parte de entrenadora. O sea, que tiene dudas sobre ejercer. Pienso que es de la parte de entrenadora. No sé si será de Sí. ejercer o no en este deporte. Sí, yo pienso que lo más importante, tanto para la que fue gimnasta, la atleta que fue gimnasta, que conoce quizás la técnica, es importante sobre todo reforzar mucho el área de conocimiento, estar siempre arriba de la parte metodológica, arriba de sobre todo el proceso de crecer. Eso es muy importante, no solamente para la que fue gimnasta, y quizás tiene, porque conozco quizás muchas personas que fueron grandes gimnastas, pero no son grandes entrenadoras, ¿sí? Y conozco muchos que no fueron nunca gimnastas, pero son grandes y extraordinarias entrenadoras. Entonces, va mucho con lo que tú quieras llegar a ser, sobre todo de capacitarte, de poder saber. Podemos que quizás no haya sido gimnasta, la persona que quizás preguntó, pero no dude, mientras tú puedas desarrollar, mientras tú puedas sobre todo en esa parte de comprender, de estudiar, que quizás ves como un curso que quizás tienes que viajar a 11 horas a Europa, y que no lo veas solamente como una carga, sino mirarlo como una inversión para nuestro crecimiento, para entonces poder portarle y transmitirle a las nuevas generaciones nuestra preparación, nuestra parte metodológica, como estamos viendo hoy, la base de lo que es la gimnasia, ¿sí? Porque de eso parte todo, el poder, sobre todo, poder crecer académicamente, no solamente también en la teoría, porque conozco muchos muy buenos teóricos, pero en la práctica no, sino llevar ese equilibrio es muy importante de uno y de lo otro. Así mismo, sí, concuerdo contigo. Creo que lo más importante definitivamente es crecer como profesionales. Nadie tiene la verdad absoluta, y menos en este deporte, pero sí la pasión creo que es como el clic que hace la diferencia tal vez entre un buen entrenador y otro. Una de las cosas que yo pienso es decir, cuando yo me retiré en el año 2000 y dediqué mucho sobre todo a esta parte de mi familia. Los que conocemos la escuela en Cuba, yo iba a mi casa solamente una vez al año. Muy duro. O iba en julio o en diciembre, pero si en julio me caía competencia fundamental, yo no podía viajar a mi casa.
Entonces, no hay festivo, no hay sábado, no hay domingo, no hay día en el calendario. Y cuando me retiré, dediqué sobre todo a poder criar a mis hijos, me casé, a poder tener esa parte de la familia. Tuve que aprender hasta hacer cuentos infantiles, leérmelos para poder transmitirle un proceso. Pero en esa parte, sobre todo, siempre vi algo en mi carrera deportiva y es las personas que me formaron. Es importante siempre estar en constante, dice que en la multitud del consejo está la sabiduría. Yo tengo mis mentoras hoy, con la edad que tengo, siempre pregunto, siempre y cómo, y por qué parte, y cómo es, y de qué forma es, porque en esa experiencia vivida de otros, personas que también fueron formados por mí, pero otros a otro nivel internacional, pues siempre es bueno esa parte del consejo, de la multitud, de saber cómo lo hago. Yo siempre lo digo, y ese es uno, yo pienso que ha sido uno de mis éxitos. No solamente en mi vida deportiva, que tuve un gran equipo biomédico y un gran equipo técnico, no solamente el entrenador, sino todo, coreógrafo, entrenador, médico, doctor, fisioterapeuta, directivos, todos éramos una gran familia. Y ese yo pienso que ha sido uno de los logros, tanto en la parte mía de como fui gimnasta como ahora, como ahorita. También busco, me nutro, trato de poder sobre todo, y cómo es, y de qué forma, y cómo lo hacemos, y qué crees, cómo puedo volver a retroalimentar, cómo puedo volver a replantear. Y eso es muy importante en nuestro deporte, muy importante. Sí. Crecer como equipo, de verdad que yo siempre digo, de todas aprendemos, de todos los entrenadores se aprenden, de todas las ramas se aprenden. Creo que eso que estás diciendo definitivamente es súper importante, y el respeto también a la experiencia. Creo que la experiencia vale tanto porque han pasado por tantas etapas también, que tenemos que absorber eso, porque si queremos ser grandes y tenemos a alguien al lado, definitivamente tenemos que aprovechar esa oportunidad. Yo también concuerdo contigo en esto. Jordi, te dicen que si una niña inicia a los 9 años, pero no tiene tanta flexibilidad, tiene posibilidad de ganar flexibilidad si continúa practicando. Hay una etapa importante en la carrera, en la vida de la gimnasta, sobre todo empezando por la parte, y podríamos decir motriz básica, capacidades coordinativas, y es la etapa de 6 a 7 años, que es la o la preparación inicial. Es muy importante esta enseñanza y vencer cada contenido del objetivo, porque la niña a los 9 años puede llegar, pero sabe que va a tener un déficit, tanto coordinativo como motor, como funcional. Tiene que ser un talento, una entre miles, para que se pueda desarrollar. Sabemos que la edad de 9 años es una edad donde quizás la gimnasta ya no pudo vencer o no pudo estar en esta parte inicial de enseñanza, que hay que acelerarle todo el proceso, que a la misma vez va a tener que enseñar, y si va a competir, enseñar y montar a la misma vez, y eso es traumático, tanto para el entrenador como para la niña. Todavía en estos países hay cultura que las niñas llegan con 10, con 11, con 12 años. Yo me encontré reciente, bueno, antes del tema, tenía 14 años y quería ser gimnasta. 13 años. Y las condiciones excepcionales, no te puedo decir, mis gimnastas son testigos. Dios mío, hacía, porque era condición nata, Nati. Imagínate que hacía la flexibilidad en el split en una mesa y lo pegaba al piso con 13 años. Pero cuando empezó a ver, sobre todo, ya a 13 años tenía que afrontar un juvenil, imagínate, pero no había una coordinación del aparato, no había una huella motriz. Y eso, sobre todo la frustración viene, el conflicto, profe, pero no soy capaz, profe, pero no puedo. Y ese conflicto viene porque no se desarrollaron en las etapas sensibles. Por eso es importante siempre esa voz que clama en el desierto, que las niñas puedan acercarse a hacer un plan de acción, acercarse con 4 o 6 años. La flexibilidad en nuestro deporte es muy traumática. Una niña que no pasó por esa base de iniciación, cuando tenga que hacer el split a nivel pasado, va a llorar. Ya ese hueso está duro. No es como una niña de 4 o 6 años, de 6, que todavía está más blando el hueso. El cartílago sobre todo está en un proceso de formación. Pero cuando una niña está con 9 años se puede desarrollar, pero no a las dimensiones, las capacidades, si empezara en la edad correcta. Porque tampoco puedes pasar, sobre todo en la flexibilidad, algo que se llama el índice del umbral del dolor, porque después vienen lesiones. Entonces la gimnasta va a ser una gimnasta quizás, si es condiciones naturales, morfológicas, pues
vamos a poder aprovecharla. Pero si no es esa gimnasta que es una flexibilidad trabajada, una flexibilidad dura, como digo yo, que las lágrimas, esa que quiere ser campeón y que las lágrimas le corren, aunque esté en el minuto, en el 0:10, pero cuesta un trabajo porque esa flexibilidad va a ser trabajada, va a ser ahí en ese proceso, que tú sabes que me encantan este tipo de gimnastas, porque son las gimnastas que menos se rinden. Y yo le digo a mis gimnastas que las mejores no son las que siempre ganan, son las que nunca se rinden. Y eso es importante. Pero no deja de ser menos cierto que esta gimnasta, cuando llega a un proceso ya de especialización, que ya pasa un alto rendimiento, va a tener otras secuencias, quizás funcionales y morfológicas, que no va a tener una que inició en el proceso correcto. Claro. Yo creo que ahí lo importante también, Jordi, es que podamos entender que estamos hablando de alto rendimiento. Creo que es muy importante, y más en nuestros países, que tenemos en algunos casos clubes deportivos, donde también trabajamos la parte recreativa, la parte de enseñar un deporte, de la parte de salud. O sea, que nosotros como entrenadores tenemos que también saber diferenciar hacia dónde va dirigido cada grupo, porque tenemos grupos que son para que aprendan el deporte, para que lo disfruten, exacto, para que puede ser que compitan a nivel nacional, pero cuando hablamos de alto rendimiento, como lo está exponiendo Jordi, es así de claro, así de tajante, no hay camino, es duro. Por eso es importante que el proceso metodológico el entrenador lo pueda entender bien. Esas edades, esa niña que va al club, que va a divertirse, que va porque papá quiere que la saque del internet, que va para divertirse, que va para, es decir, como un hobby, es importante que esas niñas no tienen plan de entrenamiento, tiene procesos o programas de enseñanza que se dan en marcos en un cierto periodo ya planificado, pero son programas de enseñanza. Las que trabajan con plan de entrenamiento son las niñas que ya están en especialización profunda para pasar a la maestría deportiva, ¿sí? Que llevan el proceso piramidal de la escala correcta para llegar a... Exactamente, para llegar al alto rendimiento. Jordi, te preguntan que desde qué edad se comienza a enseñar la técnica del ballet. Bueno, escuchamos mucho, yo pienso que la que estamos acá, la profe Dagmara. Y discúlpame, Jordi, porque dentro de esa misma pregunta podrías contestar esta otra que dice que cómo es el programa de ballet dentro de la gimnasia rítmica en edades tempranas. Entonces, es como dos preguntas en una. El programa de ballet. Bueno, como decía la profe Dagmara, nuestro deporte es un deporte sobre todo de esta temprana edad, y no debemos sobre todo apurar los procesos. Una niña quizás de 5 años, que tú le empieces a fomentar o empieces sobre todo el aprendizaje primero teórico y después ya en la parte práctica, pero no como un ballet puro especializado. Es imposible porque el lenguaje del niño en ese periodo de edad es el juego. Ese es su lenguaje, el juego. Entonces todo hay que hacérselo, aún las capacidades coordinativas, las capacidades motrices básicas, te las vamos dando en el juego. Ahí vamos dando ya la instrucción de la flexibilidad, la resistencia, todo. Y en el juego pasa y ni se dan cuenta. Porque ahí se fue formando mediante el juego todas las capacidades, sobre todo para su edad. Es importante tener claro que quizás los ejercicios con apoyo, la niña puede sobre todo aprender ya a coger la barra, ¿verdad? A poder sobre todo empezar de lo simple a lo complejo, la postura, posición postural, que puede ser desde el piso, acostadita en el piso y va haciendo primera posición, es importante para que aprenda a sentir el cuerpo, y tienen que ser periodos de tiempo muy cortos, no puede ser 1 hora de ballet para una niña de 5 años, eso es imposible. Tienen que ser cortos, pequeños tics de 10, 15 minuticos, y que la niña vaya en ese proceso de aprendizaje sabiendo qué cosa ya es primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿verdad? Que en esas edades lo que se da casi siempre es hasta la tercera, porque es muy compleja la cuarta y la quinta posición, y sobre todo anteors, muy duro. Y también las posiciones de brazo, que podemos hacerlas mediante el juego, primera, preparatoria, segunda, tercera, cuarta y quinta.
Es importante tener ese margen sobre todo de metodología para la enseñanza de las niñas, pero sí empezamos con la educación. Es como la educación de la niña de 5 años de saber aprender a tocar la barra, de frente a la barra, de perfil a la barra, de qué cosa es la primera posición, qué es un plié, ¿verdad? Y esa niña quizás ya sabiendo la base, sobre todo en la formación, ya entonces empieza con 6 y 7 años, y entonces quizás en el club en donde esté, puede entonces ya de esa estructura que ya sabe lo que es primera posición, segunda, tercera, cuarta y quinta, entonces quizás cuando pase y sigue en el club a los 6 años, ya entonces se intensifica quizás la parte coreográfica, quizás ejercicios ya en coup de pie, a back monton dieu, a jeté, pero hasta esa base. Porque la fase inicial, que es de la niña, es de mucha comprensión, de que la niña es una responsabilidad. Para mí, la entrenadora de alto rendimiento es muy importante, pero para mí, ¿sabes quién es lo más importante? La entrenadora de base. Para mí esa entrenadora tiene mucho más importancia que la entrenadora de alto rendimiento, sin desmeritar los procesos, porque la del alto rendimiento es la que direcciona, la que lleva a cabo los procesos, la estratega, la que tiene que, cómo se rompe la cabeza para lograr el objetivo, todo. Pero la profesora de base es muy importante, tanto como la profesora de alto rendimiento. Importante también que en los procesos metodológicos, algo que se enseñe mal cuesta años en quitarse, y muchos no se quitan. Toda la razón. Un caso mal colocado, una mano mal colocada, eso cuesta años en quitarse. Y muchas veces no se quita porque eso va a una cosa que se llama motricidad y la parte cognitiva del niño o de la niña. Entonces, para mí la entrenadora de base cumple una función súper espectacular. Yo he visto clases de ballet para niñas que el ballet va en función de quizás las posiciones de brazo y de pierna, pero va mucho a la interpretación. En la parte de ballet la profe pone una música y la niña quiere bailar como una flor y quiere bailar, y eso se va dando ya entonces en la composición de oído musical, de la música. Entonces hay muchas estrategias que podemos usar para las niñas pequeñas en esa parte. Ya la pregunta de programa de ballet para niñas ya me imagino que ya con una edad por lo menos de una formación que ya no es inicial, pero es una formación que quizá está en la preparación especializada, 8, 9, 10, 11, 12 años, ya en una base inicial de esta niña, pues se puede entonces dar sobre todo los ejercicios de barra con apoyo, ejercicios de barra, demi-plié, grand plié, tendu, back monton dieu, jeté, lo fouetté, puede verse también desde una parte con, por supuesto, un especializado profesor de ballet, maestro de ballet, que pueda aportarte y ayudarte en el proceso. Muchas profes tienen que hacer de entrenadora, profesora de ballet, de coreógrafa, de preparadora física, de todo, porque no tienen. Entonces, es importante planificar bien y correctamente los contenidos de entrenamiento, para entonces vaya dando el objetivo al proceso. Pero ya después de esa parte de iniciación en la preparación especializada, sí ya se puede entonces preparar una clase corta, 20 minutos, 30 minutos de ballet, de centro, que es trasladar, recuerda, el centro es trasladar toda esa parte con apoyo a la parte del centro. ¿Por qué? Porque hay cambios de cuerpo, hay cambios de plano, hay cambios de eje, hay mucha coordinación de desplazamientos, de movimientos, y que eso también ayuda a la gimnasta al control de la postura en el centro, y es muy importante. Y después entonces, como vimos en el PowerPoint, los saltos, los alegros, que entonces eso lo que hace sobre todo también es tener una masa de estructura a la gimnasta en este caso y enriquecer todo ese trabajo, ¿ves? Pero siempre desde la iniciación. Pero sí se puede ya después en una fase ya mayor de 9 a 10 años, que es la preparación especializada, poder lograr clases de ballet corta, porque es muy importante el desarrollo, por la postura, por el desarrollo sobre todo que conlleva sobre todo el eje del equilibrio desde el punto de vista del ballet, del bailarín, el dedo gordo, el andeors, eso es muy importante para nuestro deporte. La estética, la elegancia, las terminaciones. En el ballet siempre he tenido una profesora, Norma Ariola Echea, y ella me decía, no, hiciste 7 giros, ¿y cómo terminaste? Tienes que terminar como si estuviera parada de punta en el escenario. Y era así. Y es esa parte donde nos va enriqueciendo el proceso de postural, sobre todo de menos a más, y que eso nos va sobre todo a mejorar, nos va a perfeccionar en la técnica tan intensa que es de nuestro deporte. Sí, creo que eso que mencionaste de las entrenadoras de base, definitivamente creo que es algo que tenemos que poner mucha atención cuando estamos en nuestros equipos. El entrenador que trabaja con las de base definitivamente tiene que ser enlazado completamente con los mismos objetivos
del entrenador de alto rendimiento, porque esas niñas tienen que pasar con todas esas capacidades físicas y cognitivas desarrolladas. Y entonces tenemos que ir todos como en la misma línea. Con eso yo apoyo todo lo que estás diciendo. Definitivamente creo que es un punto muy importante que siempre tenemos que tomar en cuenta en nuestros espacios. Sí. Jordi, te preguntan cómo, nada más como para el panel, tenemos 5 minutos para finalizar la ponencia, la charla. Entonces, voy a tratar de leer todas, pero si no están todas, pues Jordi es una persona súper accesible. Sé que podrían contactarla y conversar con ella y sin problema. ¿Cómo organizas las clases de enseñanza de las dificultades? Bueno, en el programa de enseñanza, sobre todo, hay edades donde ese programa de enseñanza, que son las niñas pequeñas, tienen objetivos y contenidos importantes. Por ejemplo, en los ejercicios con apoyo en la barra, lo primero que se debe enseñar, aparte de, independientemente de la técnica especial de nosotras propias, tenemos que ir siempre de lo simple a lo complejo. Eso es muy importante metodológicamente para que las gimnastas no se frustren y sobre todo las niñas que son pequeñas. Es muy importante. En este caso, ¿qué yo hago? Yo planifico sobre todo esta parte de enseñanza y cada contenido y objetivo por edades. Las niñas de 6 a 7 años, ¿qué deben de sobre todo conocer y aprender en ese proceso? Bueno, deben aprender sobre todo la música, las capacidades coordinativas, cómo se las pongo, todo el proceso de lo que requiere nuestro deporte, las exigencias técnicas. Quizás no va a ser una preparación especial en la barra, quizás con un ponché, porque tiene 6, 7 años, pero sí con un paseo bien realizado, con un attitude y hasta un arabés. Eso es muy importante, que tengamos en cuenta ese contenido. Si esa gimnasta logra, de 6 a 7 años, lograr ese objetivo y ese contenido, esa niña va a estar lista para cuando llegue entonces la otra edad, 8, 9, 10, 11 y 12 años. Porque entonces ya los contenidos ahí son diferentes. Ya entonces no es un arabés, ya empieza entonces un gran ecar, ya empieza un ponché, ¿sí? Ya empieza una plancha. Entonces los contenidos son importantes en el programa de enseñanza, es objetivo y cumplimiento. Objetivo y cumplimiento. Siempre chequear esa parte para que la gimnasta entonces pueda aprender y pueda pasar entonces, como diríamos, al otro nivel, a la otra fase. Ok, Jordi, te preguntan que ¿cuál es tu mayor logro como entrenadora? Bueno, el otro día, hace un tiempecito, me invitaron a un programa en vivo, live, y muchas de las mismas entrenadoras acá en Colombia no sabían aún mi trayectoria. Y muchas me escribían y me decían, profe, pero ¿cómo así que usted que usted clasificó a Juegos Olímpicos? ¿Cómo así? Y bueno, yo pienso que una de las mayores partes, sobre todo de logros como entrenadora, ha sido, sobre todo, indiscutiblemente, clasificar por primera vez en la historia de Colombia a Juegos Olímpicos de la Juventud con una de mis gimnastas. Y eso es producto de, esta gimnasta fue formada también por otros profesores y por otras profesoras, pero yo pienso que el entrenador, como decía Bravé Kesis, es importante porque es el que direcciona, es el estratega para poder llegar a cumplir el objetivo. Y pienso que yo como gimnasta que clasifiqué a Juegos Olímpicos en 96 y no pude tener la oportunidad de asistir, hicimos al Comité Olímpico, World Cup, todo, pero por problemas políticos los Juegos de Atlanta eran de Atlanta 96, bueno, ahí eran en Estados Unidos, y por ser la reina de América automáticamente me clasifiqué a Juegos Olímpicos y no pude asistir. Y 25 años después se repite la historia y pude estar en unos Juegos Olímpicos como entrenadora y viviendo toda esa vivencia y toda esa transmisión, pero indudablemente ese ha sido uno de los mayores resultados. Importante también que en esos resultados es un proceso piramidal. Cuando yo llegué a Colombia en el 2016, empecé a trabajar con un grupo de gimnastas, que son las gimnastas que muchas son Selección Colombia, porque traté de, aún cuando llegué, que muchas eran infantiles, poder trabajar el proceso piramidal correctamente y formarlas para la actualidad. Y eso me llevó 4 años, pero sí es posible de alcanzar, ya con mucha estrategia, con mucha parte metodológica, mucho contenido, mucha función, objetivos, mucho trabajo, pero sí, pudo realizarse y fuimos 3 años consecutivas campeonas nacionales por equipo.
mis gimnastas hasta hoy, Manuela, Janine, Paula, Verónica, todas las que están conmigo, y eso ha sido un proceso producto a un proceso sobre todo piramidal, de procesos, de menos a más. Muchas veces nos desesperamos y queremos que la chica con solamente 2 y 3 años quiere que sea campeona. Eso es imposible. Eso no está dentro de la metodología del deporte de alto rendimiento. Eso no existe. Exacto. Eso no existe. Hay algo que se llama proceso que hay que respetar. Proceso. Hay que respetarlo. Jordi, te preguntan, siendo la gimnasia rítmica un deporte de iniciación y especialización temprana, ¿usted qué recomienda? ¿Trabajar con prioridad en las edades 4 o 5 años? Porque si nos fijamos, ya a los 6 años tienen competencias. Y si miramos a los países europeos, a esa edad ya hacen dificultades con una ejecución excelente. ¿Qué podemos hacer para llegar a la excelencia a tan temprana edad, aparte de la disciplina que las niñas deben tener? Bueno, esto lleva un proceso de contextualizar. Las niñas europeas tienen un sello que no lo tiene la niña de Latinoamérica. De ahí tenemos que deducir y sacar esa parte que es completamente diferente, ¿sí? La niña quizás europea, la niña rusa, que llega al área, ya llega flexible. ¿Por qué? Yo creo que cada 10 o 20 metros hay un club de gimnasia, son potencias. Y tanto en Europa se ha ido desarrollando. No podemos, sobre todo, comparar ese primer mundo de la gimnasia con nosotros, porque en primera, ni en somatotipo, ni en parte de entendimiento. La niña, yo estuve en Rusia y yo conocí chicas cuando competí a nivel internacional con 18, 19 años, yo veía niñas de 6 años ahí en el área, con el pie a 180 pasado, lloraba, pero sabía, me decía, ¿pero por qué llora? Pero yo quiero ser gimnasta, yo sé hacia dónde voy. Entonces, la idiosincrasia, la disciplina es diferente. Esas niñas aún pequeñas entrenan casi de 5 a 6 horas. ¿Ve? Entonces, es otro proceso muy diferente. En los programas de enseñanza, yo pienso que hay que respetar las edades sensibles, porque no es la misma constitución de una niña europea a una niña de América. Una por traumas, por lesiones, por todas las cosas. Y yo pienso que estratégicamente la UPAC está haciendo un trabajo como debe ser, porque realmente eso nos lleva muchas veces a desenfocarnos, a querer ser igual que, pero tampoco llegamos y nos frustramos. Entonces, tenemos en esos momentos y respetar esa fase sensible del niño, de no apurarlo. Eso es algo que no sé los que están presentes pudieron estar en las academias FIT, que muchas veces las academias FIT, bueno, dicen que no las van a hacer más, porque lleva un proceso de temprana edad en competición, donde también hay que respetar ese proceso. Una niña de 5 años va a competir ¿para qué? Para divertirse. ¿Sí? La niña que va más arriba aprende a entrenar, o la niña más pequeña entrena para divertirse cuando va a competir. Por ejemplo, podemos hacer una competencia de 6 años y que se divierte, que le ponemos una musiquita y ya son manos libres. La niña ya de una preparación especializada aprende a entrenar para competir. Aprende. Pero ya la niña de alto rendimiento tiene que entrenar para ganar. No hay otra. Y esas fases hay que respetarlas. Eso es importante. Porque si no se respetan, también lleva un proceso. Nuestro deporte es muy exigente, tiene altas exigencias coordinativas, de sobre todo los grupos corporales, flexibilidad, las capacidades físicas. Entonces, una niña que quizás en Europa a los 7 años, Benjamín, pre-Benjamín, como dicen en España, no va a tener las mismas condiciones que acá, y si la tiene, no es una población generalizada que podemos hacer. Entonces, necesitamos encontrar en América un punto de referencia donde quizás no nos quedemos atrás tampoco, porque hay muchas cosas que quizás nos quedamos atrás en el proceso de enseñanza. No es quedarnos atrás, es actualizarnos, pero tampoco es irnos más allá, donde la fisionomía de la niña de Latinoamérica no es igual que una niña europea. Eso es muy importante. Y equilibrar esa parte, porque yo pienso que también en las edades tempranas, por ejemplo, acá en Colombia, a una edad específica se trabajan nada más que tales aparatos, 2 aparatos. Pero cuando la niña pasa de categoría, ese aparato no lo vio más, y cuando entra un junior muy agresivo. Entonces, hay que entonces emparejar esa parte y ver cómo entonces se puede hacer en esa parte que pueda trabajar. Y la entrenadora, como no tiene tiempo en el área, o la que va 1 hora, la que entrena 3, ¿en qué se enfoca? Se va a enfocar en la competencia actual y en el plan del año. En trabajar, ¿qué? La cuerda del balón, lo demás no lo trabaja.
Y eso es lo que yo dije, sobre todo en la base de poder tener un tiempo para trabajar los demás aparatos, las demás dificultades corporales, para que la niña pueda enriquecerse y pueda tener acumulación de dificultades para que después puedas ponerla en su esquema completamente. Pero es importante no irnos ni quedarnos atrás, ni querer estar allá porque la fisionomía, la parte morfológica es diferente, completamente de la niña latina. Completamente, y creo que la FIC también ha sido muy específico en cuanto a eso que vos mencionas, precisamente por respetar las etapas y las edades de las niñas. Nosotros trabajamos a unas altas cargas y las lesiones deportivas a largo plazo definitivamente es algo que tenemos que tomar en cuenta. Yo ahora que menciona las academias FIC, creo que es algo que siempre lo han dejado muy claro. Muy claro, que tenemos que respetar, tenemos que saber a qué edad se trabaja ciertas capacidades, a qué edad no deberíamos trabajar ciertas cargas, ya sea de fuerza o ya sea de peso o ya sea de, bueno, todo eso creo que es muy importante también que como países, cada uno que está encargado de dirigir sus propios países, más allá que el OPAC, porque el OPAC siempre va a ir enfocado en el rendimiento o enfocado en competencia, que también los dirigentes de cada país puedan poner atención a todas esas etapas específicas y tengan ¿cómo puedo decir? Un objetivo claro. Claro. Sí. Vamos a ver. Dice, según las fases esenciales para la dificultad de saltos, ¿podrías mencionar 2 ejercicios de fuerza explosiva que has aplicado a lo largo de tu carrera en tus entrenamientos? Sí, una de las partes para la fuerza explosiva es la pliometría. Eso es súper importante. Y como decíamos, no sé si escucharon muchos en Encuentro de Campeones que tuvimos al Gran Máster en Planificación y Entrenamiento Deportivo, el profesor Mena, y hay que hacerlo siempre, la pliometría siempre, desde la rodilla, es decir, donde vayas a poner el banco tiene que ser siempre a la altura de la rodilla, es decir, que pueda la gimnasta en ese despegue, pueda sobre todo trabajar, sobre todo los saltos pliométricos, que pueden ser sobre todo en saltos ya pliométricos generales, pero después específicos a nuestro deporte. Después hay que ponerlo todo especialmente porque ahí es donde está el resultado. Por ejemplo, hacemos saltos siempre a la altura de la rodilla, un banco que sea que le quede a la gimnasta, no más abajo de la rodilla, sino en la rodilla o un tic más arriba para que se vea esa parte expuesta a saltar más, ese esfuerzo al límite, y entonces que puedan saltar sobre todo arriba y después saltar y caer, por eso se llama pliometría, porque es constantemente esa parte que vuelve a rebotar y que a la gimnasta le trabaja sobre todo esa explosividad en los saltos. Ya después, por ejemplo, en la caída, en vez de caer y salto en cesta, cae y abre a split, importante, y cae y abre quizás a split con pierna. Y es muy importante todo después hacerlo en la parte especial ya de nuestro deporte. Pero la pliometría es importante, es un método súper importantísimo que se debe trabajar como lo decía también mi entrenadora en una de sus doctorados, es la parte esencial que debemos de trabajar, sobre todo en la especificidad de nuestro deporte, ya muy específico. Bueno, muchas gracias, Jordi. Tienes un montón de comentarios en cuanto a la charla, que está muy clara, que te agradece muchísimo por el tiempo. Les gustó muchísimo todo el espacio que pudimos compartir. Antes de hacer el cierre de esta charla, quiero darle un espacio a Patti de Rosales, que es miembro de la OPAC. Que quería decir pues unas palabras en nombre de la Confederación Centroamericana para este primer encuentro de la gimnasia rítmica. Bienvenida, Patti. Patti, tienes que encender el audio en tu pantalla. Ahí, no. ¿Aló? No, sí, quiero felicitar a la Confederación Centroamericana y a ti, Natalia, y en especial a esta entrenadora que habla con tanta pasión que contagia a todo el mundo. No podía dejarla de oír. O sea, me cuesta a veces el tiempo para poder compartir con ustedes, pero le puse ahí en el chat
que no solo es las personas pueden saber mucho, pueden tener mucho conocimiento, pero lo que mueve al mundo es la pasión. Y bueno, solo con oírla 3 segundos se nota que es una gran apasionada y por eso tiene éxito. Yo solo no quiero robar tiempo, quiero agradecer las actividades que ustedes están realizando, incentivarlas y agradecer a quienes forman parte digamos, del continente y que se manejan con ese profesionalismo y esa gran pasión. Entonces, un abrazo, felicitaciones. Espero que esta situación pues se solucione pronto. Les deseo que se cuiden mucho y que sigamos trabajando todos en unión, como la Unión Panamericana, y que todos seamos hermanos del continente y que nos gocemos de los éxitos de cada uno. Porque es importante, además de lo técnico, fomentar el sentido humano del deporte y los valores olímpicos. Entonces, un abrazo a todos y gracias. Gracias, Natalia. Gracias a usted, Patti, por su tiempo. Gracias, Nati. Gracias, Centroamérica. Estoy a su disposición, sobre todo de levantar, de crecer, de unirnos en el área, de que la gimnasia siga creciendo, sobre todo en Centroamérica, en Sudamérica, a nivel de la UPAC completo, todo el continente. Y para mí, bueno, una gran satisfacción de poder compartir los conocimientos a las nuevas generaciones, a las nuevas profes, las chicas, y bueno, siempre a disposición y con mucho cariño. Muchísimas gracias, muchas gracias, Patti, por permitirte ingresar a esta primera intervención de gimnasia rítmica. Gracias a don Carlos por el tiempo y por la organización de este espacio. Gracias, Jordi, de verdad, muy agradecida. Creo que más que una admiración hacia ti, hay también una gran amistad y yo de verdad muy respetuosa de tu trabajo y muy contenta de que hoy estés compartiendo con nosotros. Gracias a todos los entrenadores que pudieron ingresar a esta charla centroamericana. Tiempos complicados, pero más que tiempos complicados, son tiempos para unir, han sido tiempos para llenarnos de aprendizaje y llenarnos de esas experiencias de todos los profesionales que existen en el área de la gimnasia rítmica. Así que, Jordi, muchísimas gracias de nuevo. Y buenas noches a todos. Gracias a ustedes. Un placer compartir. Cabal.